Colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, no se quedó callado y enfrentó con todo a la oposición, que sigue con la estrategia favorita que han venido utilizando en estos años del gobierno: difundir mentiras en redes sociales para deslegitimar la administración del presidente Gustavo Petro. No les basta con distorsionar la realidad, también intentan opacar los avances económicos, sabotear las decisiones sobre el Catatumbo y bloquear la defensa de la salud pública, porque les duele que el sistema deje de ser un negocio para unos pocos y garantice acceso digno a la mayoría. El ataque contra el proyecto progresista del presidente Gustavo Petro apenas está comenzando y lo que estamos viendo es que ya se afila la maquinaria política con todas las garras para el 2026, lista para arrasar con todo lo que haya hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto es lo que vamos a analizar porque el mandatario está respondiéndole a la oposición. Empecemos por lo primero. Esta es la candidata de la extrema derecha que, ustedes saben, durante años se disfrazó de periodista para maquillar las mentiras, para manipular la realidad, para asegurar que sus jefes políticos siguieran llenándose los bolsillos con la instrumentalización económica de la revista Semana, y ahora esta señora se cree presidenta de la República. La señora Vicky Dávila ya da por hecho que en 2026 llegará al poder, incluso en algunos trinos aseguró que podría ganar en primera vuelta presidencial, y ella promete arrasar con todo lo que haya hecho el presidente Petro. En su cuenta de Twitter, miren lo que escribió. Ojo, parece más bien un guión escrito por las petroleras, eso hay que decirlo. Hay que ver quiénes está detrás de esta señora. Hay que sacar del hueco a Ecopetrol desde el 7 de agosto de 2026. Hay que recuperar el gobierno corporativo, explotar y explorar hasta la última gota de petróleo y revivir la industria petrolera, y por supuesto activar un plan que corte la corrupción y llevar a los corruptos de hoy y a los de siempre a la cárcel. O sea, su gran propuesta, lo que estamos viendo ahora, es mantener el modelo extractivista a cualquier costo, sin importar las consecuencias ambientales ni sociales. Y para lograrlo, no lo hará sola, porque ella ya advirtió que cuenta con el equipo económico al estilo Milei que la van a acompañar en su proyecto disque para reconstruir Colombia. Se está rodeando de los asesores del presidente argentino, que traicionó a sus votantes, recordarán la gran estafa mundial que patrocinó y convirtió su país en un laboratorio del neoliberalismo más salvaje en Latinoamérica. La candidata Vicky Dávila ciertamente no se va a detener en ese punto, porque lo que está prometiendo es un discurso populista de entrada. Ella dice: así la empresa florecerá y además tendremos más ingresos para la gente más vulnerable. Aquí hay que aplicar el sentido común, la lógica y la responsabilidad. Hay que hacer lo que toca y desterrar a los bandidos. Este gobierno ha sido como una plaga que por donde pasa acaba con todo. Nada nuevo porque se trata de la misma narrativa de siempre: atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro, que por primera vez en muchos años busca que los más vulnerables tengan mayores ingresos, en lugar de que los recursos de la nación terminen en los bolsillos de unos pocos. Por eso el tránsito de la reforma pensional, por eso la reforma laboral que cursa en el Congreso de la República y la reforma a la salud. Y hay algo que decir, porque esto del sentido común y la lógica no es más que el viejo truco de la extrema derecha, no solo en Colombia sino también en el mundo, para vender la idea de que cualquier visión política diferente es irracional y peligrosa. Pero ojo, no se trata tampoco de un tema económico, de un mero tema económico. Es un plan que también tienen orquestado para debilitar libertades individuales y desacreditar la lucha contra el cambio climático. Ustedes vieron además en el discurso de Trump, no sé si hayan visto el discurso que dio a la nación estadounidense, donde vemos el mismo discurso que aplica la señora Vicky Dávila. Y no por nada, esta candidata tiene al equipo de Javier Milei, entre esos un asesor que ha hecho campaña contra la agenda ambiental y llegó a calificar la crisis climática como un negocio millonario. Aquí está, donde ella básicamente lo expone como una gran persona que va a ayudar al país a salir adelante de este desastroso gobierno del presidente Gustavo Petro. El panorama es claro y lo tenemos que tener presente. Lo que propone es un retroceso disfrazado de sentido común, porque este señor no cree en la lucha
contra el cambio climático y habla de sentido común, habla de poner a Colombia por encima de todo. Este discurso no se lo cree nadie. Ahora bien, el presidente Petro, en un trino muy corto, amigos y amigas, no dejó pasar las mentiras de la candidata de la extrema derecha y le respondió de frente. Y eso sí, expone las contradicciones y advierte a los colombianos sobre lo que realmente representa la señora Vicky Dávila, porque no nos engañemos, es la versión colombiana de Milei, solo que sin motosierra hasta el momento, pero con la misma agenda de destrucción y cero apoyo a reformas sociales. Petro le dice: estimada ex periodista y ahora frentera dirigente de la extrema derecha en competencia con Claudia López, ¿no deberían aliarse? 14,7 billones de unidad en el año 2024 es la más alta en la historia de Ecopetrol, excepto por un año, el año 2023, donde fue la más alta, ambas en mi gobierno. ¿Qué opina? Y claro, la candidata sabe perfectamente que esto es cierto, pero entenderlo no le interesa y tampoco le conviene. Su estrategia es clara: seguir lanzando narrativas engañosas para incautos, así como hacía cuando estaba en la revista Semana, vendiéndose como la verdadera colombiana lista para gobernar. Pero todos sabemos quiénes están detrás de Vicky Dávila, el papel que jugó desde la revista Semana y la postura que siempre sostuvo cuando ejercía el periodismo. Mientras tanto, en otro ring de la extrema derecha, porque estas vertientes ideológicas siguen atacando al gobierno del presidente Gustavo Petro, la senadora uribista Paloma Valencia ya se movió en los estrados judiciales. Ahora intenta que la Corte Constitucional tumbe el decreto del estado de conmoción interior en el Catatumbo, argumentando que el gobierno del presidente Gustavo Petro no lo justificó lo suficiente. O sea, para la senadora, en la región del Catatumbo no hay problemas de orden público. No hace falta más inversión, ni mayor presencia del Estado, ni las facultades constitucionales para proteger a los catatumberos. ¿Y por qué? Porque ignora esa realidad, ya que la guerra siempre ha sido una herramienta política para el uribismo. Le sirve para hacer campañas, difundir miedo y vender la idea de que solo el uribismo, de que solo la seguridad democrática puede garantizar seguridad. Y lo peor es que no pueden permitir que las políticas del presidente Petro funcionen, porque si al país le va bien, se les cae todo el discurso que han vendido desde el 2022. El presidente Petro responde a esta solicitud que hizo la senadora Paloma Valencia y le lanza una advertencia contundente. Solo le diría a la senadora Paloma, en su afán de tumbar al gobierno, que si no hay medidas de excepción en la frontera, la nación perderá la frontera. No estoy cañando cuando digo que estamos ante un problema de soberanía nacional. Es fácil probarlo. Y es que el presidente Petro ha sido claro en este punto. Lo que está en juego no es solo seguridad, sino soberanía y derechos humanos. Por eso, con el decreto de conmoción interior, la orden al ministro de Defensa Pedro Sánchez es muy clara y es recuperar la frontera. Incluso se lo hizo saber a los colombianos en el Consejo de Ministros. Escuchen. El Catatumbo está financiando la descomposición de la República de Haití. Por tanto, aquí estamos hablando de una estrategia geopolítica. Tiene a Venezuela a un lado, Haití en el norte y nuestro propio territorio colombiano. Por eso el ELN usa una estrategia que usó el paramilitarismo en esa misma región. Carlos Castaño decidió en su momento desocupar zonas para él mismo introducir otros habitantes y controlar los territorios que desocupaba de gente, pero que ocupaba con su propia gente. Se le llamó a eso la reforma agraria de Carlos Castaño. Era una reforma agraria de mentiras, pero buscaba grandes controles territoriales a partir de una población súbdita al paramilitarismo, precedida de una época de terror y de muerte generalizada sobre las poblaciones originales en ese territorio. Lo que hemos visto en este momento es que decidió premeditadamente expulsar 55,000 personas de zonas cultivadoras de hoja de coca. Esas zonas hoy están semidesocupadas, pero que su pretensión es ocuparlas
con población ajena al territorio, pero súbdita de las armas del ELN. Esto en plena frontera es el peligro más grande de soberanía nacional que tengamos después de lo que ocurrió entre Nicaragua y San Andrés y que pudo este gobierno detener. Es un problema de soberanía nacional y es un problema obviamente de derecho humanitario. Pero a la senadora Paloma Valencia, claro que eso no le importa. Por eso hay que mirar con lupa esos que se llenan la boca con discursos patrióticos, pero cuando hay que tomar decisiones clave para proteger el territorio, lo que nos hace nación, prefieren jugar a la política y vender el territorio por puro ego. Ahora bien, vamos a pasar a otro personajillo que ha dado un volteretazo casi que espectacular, que antes se llamaba Alternativa, que estaba a favor de los más vulnerables, de un cambio en el país, pero cuando llegó al Congreso de la República se le cayó la máscara. Sí, estamos hablando de la señora Katy Jubinao, congresista por Bogotá. Hoy es la gran defensora de las EPS y del modelo de salud actual en nuestro país, pero hace unos años decía otra cosa. Ustedes están viendo en la pantalla un trino de 2014, cuando todavía posaba de activista para cosechar votos, para conseguir aún el apoyo popular en las redes sociales. Ella escribía: el más grande tumor que hay que extirpar al sistema de salud son las EPS. Verdaderas chupasangre culpables de la inviabilidad del sistema. Hay otro más que le recuerda una persona aquí en Twitter. Los tentáculos de las EPS, sobre todo, están en el Congreso. Son grandes financiadoras de campaña. Septiembre de 2014. Tan pertinente su comentario, este comentario, ciertamente, porque recordarán, en la Comisión Séptima del Senado, cuando se hundió la primera reforma a la salud, lo hicieron los congresistas que pertenecen a los partidos políticos que recibieron financiación de las EPS en el 2022, en las elecciones al Congreso. Y mágicamente, Katy Jubinao cambia de opinión y el presidente Petro se lo hace saber. El presidente Petro recuerda este trino que estábamos viendo y le dice: la verdad no entiendo cómo una persona puede hacer giros de opinión propia de esta manera. O mentía antes o miente ahora. La respuesta es simple. Mentía en ambos momentos, porque nunca le importaron los pacientes. Solo llegar al Congreso y mantenerse en el poder, porque ella quiere ser congresista de nuevo. El presidente va más allá y nos entrega estas cifras muy importantes. De 200 EPS con que inició el sistema hacia 1993, quedan 5 que pueden aún tener actividad. En este largo plazo de destrucción de EPS, el país deberá comprender ya, y sobre todo parlamentario como Katy, que un país de extrema desigualdad social no es posible pensar un servicio universal de salud como un sistema de intermediación financiera. Y es que el mensaje viene siendo muy claro. Hundir la reforma a la salud es condenar al sistema a la inviabilidad, esa inviabilidad que estaba hablando la congresista Katy Jubinao en el 2014. Pero a Jubinao no le importa, como tampoco le importó a sus amigas del partido Alianza Verde. El presidente Petro continúa diciendo: la propuesta del gobierno es simple pero pertinente: eliminar causas de enfermedad a través del sistema preventivo, curarlas a tiempo cuando sea necesario, disminuyendo así los costos del sistema. Es la gran lección mundial que dejó el COVID-19 y ya en el sistema asistencial quitar la intermediación financiera en los tratamientos para enfermos. El giro directo ha hecho crecer la actividad en salud un 5,5% real entre el 2024 comparado con el 2023, según ha dicho el DANE. Y estas cifras no le importan a la congresista Katy Jubinao, como tampoco le importa a sus aliadas, les estaba diciendo, en el partido Alianza Verde, pero particularmente a la señora Caterina Miranda. Ustedes recordarán que esta conversación que publicó el diario El Tiempo se hizo muy viral en las redes sociales el pasado fin de semana, porque allí están viendo cómo Caterina Miranda habla muy comedidamente con el ministro del Interior, Armando Benedetti, pero cuando se trata de saludarlos, entendiendo que ella es una congresista de la República y él un representante del gobierno, no lo hace porque los medios de comunicación están pendientes. ¿Y de qué hablar? De alguien que también apoya a Katy Jubinao, la ex senadora y ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dice que pertenece al partido más grande de Colombia, que es el de los desilusionados con el gobierno.
que esta señora es lo más hipócrita, pero lo más camaleónica que yo he visto. Pero esta señora dice una cosa y dice otra. Y por eso me gusta esta respuesta que le dio la ex fiscal Angélica Monsalve. Ya salió esta otra a decir que pertenece al partido de los desilusionados. La desilusión fue como dejó a Bogotá sumida en el caos y la delincuencia para después irse a los Estados Unidos a disfrutar las mieles que dejó la alcaldía. Y el presidente Petro habla aquí de la experiencia que tuvo con este sector político. Les estoy hablando de Katy Jubinao, les estoy hablando de Caterine Miranda y por supuesto también de la señora Claudia López. El presidente dice: mi experiencia personal en el contacto ya por largos años con la facción de la derecha bogotana que se camufla en el progresismo para sacar votos se reduce a pocas palabras. Nunca encontré un grupo político tan lleno de traición y oportunismo. Se parecen a la extrema derecha, se parecen a la senadora Paloma Valencia, que quiere tumbar el decreto de conmoción interior en el Catatumbo. Estas son las 3 informaciones que les quería traer, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que compartan la información y por supuesto es lo que quizás me gusta más, leer sus opiniones en los comentarios para seguir abriendo el debate y por supuesto seguir con este ejercicio democrático e informativo con el país. Mil gracias, denle mucho me gusta para poder llegar a muchísimas más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad.